Sí, bueno. Bueno, pues vamos a pasar al mensaje de este día y vamos a hablar un poco del apóstol Juan. Él fue uno de los discípulos, yo creo que el más cercano a Jesús, y tan cercano que era después de Jesús, que era conocido como el hijo del trueno. Juan y su hermano Jacobo, hijos del Zebedeo, pues fue el discípulo amado de Jesús. Esto habla de la cercanía que Juan tuvo con Jesús. Y fue uno de los discípulos más importantes. Y la cercanía la vemos en que, por ejemplo, él desarrolló prácticamente su ministerio. Nosotros recordamos que después de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, que cayó como en forma de lenguas de todos los que estaban reunidos, pues estuvieron predicando, estuvieron compartiendo Pedro, Pablo, primero Pedro y Juan y después ya Pablo, Bernabé, todos ellos estuvieron compartiendo de la palabra del Señor. Pero al final el discípulo más cercano a Jesús fue Juan, porque él también fue el único que estuvo durante la crucifixión y muerte de Jesús. Él también fue de los primeros en llegar a la tumba donde estaba Jesús. Pero una cosa muy importante de la cercanía es que él fue el último de los discípulos que murió. O sea, fueron muriendo uno a uno y el último sobreviviente fue precisamente el apóstol Juan. Y también nos habla de la cercanía que tenía con Jesús, porque más o menos del año 85, recordemos que en el año 70 fue la destrucción del templo de Jerusalén por parte ya del Imperio Romano, pero en el año 85, entre el 85 y el 90, el apóstol Juan se dedicó precisamente a escribir su evangelio, a escribir las 13 epístolas de Juan, 3 cartas, y finalmente uno de los libros más importantes, que es con el que cierra la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Entonces con esto nos podemos pues confirmar que Juan fue una de las personas que más cercanas estuvo con Jesús. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque los escritos de Juan dan testimonio de que él fue una de las personas que no solamente vio, no solamente escuchó, no solamente habló, intercambió palabras con Jesús, sino que también pudo darse cuenta, tocó al Maestro, tocó a Jesús y se dio cuenta de que era una persona, de que era ser humano. Entonces tiene toda la autoridad en sus escritos para hablar lo que nos habla. Y por ejemplo, en el Evangelio de Juan, él se dedica a una sola cosa. El objetivo del Evangelio de Juan era a darnos a conocer, ¿sí? Que creyéramos que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. A eso se refiere concretamente todo el Evangelio de Juan. Y aun cuando hay otros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, el de Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver cómo el Evangelio de Juan es diferente a los otros tres. También nos damos cuenta que en la primera epístola de Juan, nosotros vemos cómo Juan se va a orientar en que nosotros verdaderamente confirmemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a darnos vida eterna, que vino a perdonar nuestros pecados. Entonces, hoy vamos a estar hablando de estos dos, del Evangelio de Juan y de la primera epístola del apóstol Juan, con un mensaje que se llama En medio de las pruebas. Y ahorita vamos a ver, no son las pruebas que nosotros conocemos normalmente, las pruebas que pues van relacionadas más bien con las obras, de lo malo que nos llega a pasar, de lo que llega a suceder, que la enfermedad, que el problema con la familia, las relaciones, que problema en mi carácter, problema con lo que no creo, con lo que sí creo. No es ese tipo de pruebas de las que nos habla Juan. Él va mucho más allá de las pruebas que son por obras, y nos habla de las pruebas que nosotros debemos entender. Por eso se llama En medio de las pruebas, porque es la forma en que nosotros vamos a aprender a tener un comportamiento correcto y adecuado de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una escritura. Esta epístola, la primera epístola de Juan, fue escrita precisamente cerca del año 90 después de Cristo.
y antes de escribir precisamente el libro de Apocalipsis. Pero también lo que vemos es que, a diferencia de los demás apóstoles, aquí Juan no se refiere concretamente a una iglesia, no se refiere concretamente a una persona. Aquí Juan habla a todos los creyentes. Recordemos que después de Pentecostés, cuando los judíos empezaron a declarar su conversión a Jesús, a Jesucristo, pues fueron prácticamente expulsados por los mismos judíos que no creyeron en Jesús. Entonces, los mismos judíos no creyentes se convirtieron en los primeros enemigos de los judíos que creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer pública su declaración al bautizarse. Era algo que se usaba en esa época y que yo creo que es algo muy importante para nosotros los que somos cristianos, no solamente el aceptar a Jesús, sino inmediatamente proceder ¿a qué? Al bautismo, porque es cuando nosotros hacemos pública la declaración de que quien mora en nosotros es Jesucristo, que nuestra vida le hemos entregado, el corazón le hemos entregado y que ahora nos dedicamos nosotros a vivir precisamente para Él. Entonces, todos estos judíos creyentes fueron expulsados, fueron perseguidos y tuvieron que salir de Jerusalén. La segunda dispersión vino cuando el ejército romano destruyó el templo de Jerusalén. Quisieron acabar con todos los judíos cristianos y esto provocó que esos judíos cristianos se fueran a cualquier parte del mundo. Y fue cuando llegaron a Medio Oriente, llegaron a Asia, llegaron a África. Es como se dispersaron, llegaron a Europa, precisamente por la persecución en la que estaban. Entonces vamos a empezar con una escritura de la primera carta de Juan, donde él le está escribiendo a todos los cristianos, viejos y jóvenes. Y aquí Juan en el idioma griego usa una palabra que se refiere a niños, a nacidos, y esa palabra es tecnia con K, ¿sí? De ahí se deriva técnico, técnica, pero esta palabra se refiere a niños, a ser nacidos. Entonces, Dios está tratando con sus propios hijos nacidos de nuevo. Entonces, acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 12 al 14. Dice la escritura: les escribo a ustedes, hijitos. Hay que ver aquí también los términos con los que Juan le habla precisamente a estos creyentes. Aquí nos va a hablar de tres tipos de creyentes diferentes. Dice hijitos, es una palabra pues hasta cierto punto tierna, una palabra amorosa. Dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Dice hijitos, dice el 13: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Bien, el tercero: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y vuelve a repetir aquí: les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. El 14: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, si nosotros vemos, aquí nos damos cuenta cómo está Juan refiriéndose a tres tipos diferentes de audiencia. Por un lado le está hablando a los hijitos, ¿sí? O hijitas. Por otro lado le habla a los padres y por otro lado le habla a los jóvenes. Y en un versículo les habla todo, a los padres, a los jóvenes y a los hijitos. ¿Pero qué dice esto? Porque aquí no les está hablando directamente a los padres biológicos. Les está hablando a los creyentes en sus diferentes niveles de avance espiritual. Cuando Juan les escribe a los creyentes, está considerando diferentes edades. Cuando habla a sus hijitos, habla precisamente a aquellas personas que habían experimentado apenas el perdón por medio de Jesucristo. O sea, a los que son nuevos en el Evangelio, los que recién acaban de aceptar a Jesús. Cuando habla a los mayores, a los padres, eran personas maduras en la fe que mantenían ya una relación personal con Cristo.
Entonces, por un lado está hablándole a los hijitos, a los que recién acaban de aceptar a Jesús, a los que recién reconocieron el perdón de Cristo por el perdón de pecados. Y también les habla a los padres, a los mayores, a las personas maduras en la fe que ya mantenían una relación personal y duradera con Cristo. Y luego les habla a los jóvenes también. A los jóvenes les dice que ellos han luchado con las tentaciones de Satanás, pero que ya han experimentado la victoria. No es lo mismo la experiencia de una tentación para un niño que para un joven. Por el cúmulo de experiencia que tiene el joven, pues las tentaciones son diferentes. Y aquí a los jóvenes a los que se refiere Juan son aquellos que han luchado con las tentaciones de Satanás, pero que las han vencido. No se han dejado ir por las tentaciones del diablo, no han cometido pecado. Y al final, cuando habla de los hijitos y las hijitas, es que habían aprendido acerca de Cristo y estaban iniciando su viaje espiritual, estaban empezando su vida en Cristo. En cada etapa de la vida de la palabra de Dios, para nosotros es importante, porque cada etapa de la vida es el peregrinaje cristiano, ¿sí?, que se va levantando sobre otra etapa. Y aquí lo que vemos es que a medida que los hijitos aprenden acerca de Jesucristo, van creciendo en su capacidad para sobreponerse a la lucha de las tentaciones. Nosotros recordemos que luchamos con las tentaciones todo el día. Y no solamente nos referimos a la tentación que tiene que ver con el sexo, nos referimos a la tentación que tiene que ver con la comida, a la tentación que tiene que ver con el placer de ver la televisión, de ver pantallas, de ver el celular, de estar en las redes sociales, a la tentación también de no hacer nada, de como dicen, de flojear y de tirarse a la pereza. Entonces, a medida que los hijitos aprenden acerca de Cristo, van creciendo en su capacidad para sobreponerse a la lucha de las tentaciones. Y a medida que los jóvenes van de victoria en victoria, crecen también en su relación con Cristo. Los mayores, que ya han conocido a Cristo, ellos han desarrollado la sabiduría necesaria para enseñar a los jóvenes y así iniciar nuevamente el ciclo de conversión. Y aquí es bueno preguntarnos, ¿tu crecimiento cristiano es el adecuado a la etapa que estás viviendo? O sea, ¿tú hoy vives todavía como un hijito, una persona que apenas se acaba de dar cuenta o de entender el perdón por la gracia de Dios? ¿O eres un joven que has vencido ya las tentaciones de Satanás? ¿O eres una persona madura en donde ya estás desarrollando sabiduría necesaria para enseñar a los jóvenes? Juan nos dijo también por qué escribió su evangelio. Dice, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. O sea, el apóstol Juan escribió el evangelio para probar que Jesús es el Hijo de Dios y todos los que crean en él van a tener la vida eterna. Juan, como les decía, fue hermano de Jacobo y fueron hijos de Zebedeo. Y Juan era llamado el hijo del trueno, o sea, para más o menos tener una idea de cómo era su carácter. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ahí atrás, Evangelio de Juan, capítulo 20, aquí vamos a ver cuál es el propósito del libro de Juan, cuál es el propósito de su evangelio. Nos dice en el capítulo 20, los versículos a partir del versículo 30. Nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para comprender la vida y la misión de Jesús con mayor amplitud, pues lo que tenemos que hacer es estudiar bien los evangelios. Juan nos dice que en su evangelio solo hay algunas de las muchas señales que hizo Jesús en la tierra. Pero lo que está escrito es todo lo que nos hace falta saber para creer que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, por medio del cual recibimos vida eterna. Y aquí es muy importante también entender que lo que no viene en la Biblia, nosotros no tenemos por qué andarlo buscando. Porque hay muchas veces, hay personas que se desgastan y tratan, vamos a decir, de alguna manera de invertir su tiempo y su dinero en tratar de encontrar cosas que no vienen en la Biblia. Dios escribió la Biblia para nosotros, le damos gracias a Dios porque tenemos una escritura de acuerdo a nuestro idioma, y aunque las traducciones a veces no son las más precisas, siempre la Biblia es un libro de consulta para nosotros, un libro para cambiar nuestra vida. La Biblia no es un libro para cambiar de religión. No hablamos de religión, hablamos de establecer una relación personal con Jesús. Y la Biblia lo que hace es cambiar nuestra vida. Pero también lo que nos dice, lo que Dios quiere que sepamos, lo vamos a encontrar en la Biblia. No lo vamos a encontrar en otro lugar, no lo vamos a encontrar en una filosofía, no lo vamos a encontrar en una doctrina de hombre, no lo vamos a encontrar en otro libro. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Jesucristo y de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, lo que va a pasar en el mundo, viene en la Biblia, no viene en otro lugar. Por eso, cuando Juan dice que en su evangelio hay solo algunas de las muchas señales que hizo Jesús en la tierra, y lo que está escrito es todo lo que nos hace falta para saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a perdonar nuestros pecados y el que vino a darnos vida eterna. Retomando la primera epístola, decíamos que Juan escribió esto para que creamos, para que sepamos, para que estemos conscientes y confiados que verdaderamente tenemos vida eterna. Esta es una prueba para nosotros y yo creo que es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos todos los días, tener fe para creer quiénes somos. A veces recibimos o pasan situaciones que afectan nuestra vida, que afectan nuestro patrimonio, afectan nuestras relaciones, lastiman nuestro corazón y pensamos que esas son perdón, las pruebas que vamos a enfrentar. Claro que son pruebas, pero en esta carta Juan está yendo mucho más allá de las simples pruebas humanas, racionales o de las personas. Juan nos escribe en esta primera epístola lo que se necesita para vivir una verdadera vida cristiana, una vida que agrade al Señor, a través de dar seguridad a los cristianos en la fe y que nosotros detectemos y nos opongamos a todo lo que son las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Juan ya era anciano cuando escribió toda su obra, el Evangelio de Juan, cuando escribió estas epístolas y cuando escribió el libro de Apocalipsis. Nada más que estas epístolas todavía las alcanzó a escribir desde la iglesia de Éfeso, el lugar donde vivía Juan, antes de que fuera desterrado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio. Como un testigo de Cristo, decía que escribió con autoridad para dar seguridad y confianza en Dios y en su fe a esta nueva generación de creyentes. Y eso es lo que Juan busca a partir de escribir estas epístolas, que nuestra generación, después de muchas generaciones a partir de que él escribió estas epístolas, ¿sí?, cerca del año 90 después de Cristo, hasta nuestros días ha habido generaciones que nosotros necesitamos tener la seguridad y la confianza en Dios y en su fe para creer lo que nos está diciendo. En primera de Juan 5:3, que es una escritura complementaria, vamos a decir, al Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versículos que leímos, el 30 y el 31, dice en esta primera carta de Juan, en el capítulo 5, el versículo 13, nos habla del conocimiento de la vida eterna. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Él es lo único que nosotros necesitamos. Solamente necesitamos creer en el Hijo de Dios. Necesitamos creer en Jesucristo. No tenemos que esperar la vida eterna a que nosotros ya no estemos en este planeta, corporalmente hablando, humanamente, porque esto comienza desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo y creemos. Desde ese día ya nosotros estamos teniendo la vida eterna. Desde el momento en que aceptamos a Jesús
y empezamos a creer, desde ese momento empieza nuestra fe en la vida eterna. No necesitamos hacer algo para obtenerla, porque ya la tenemos, ya es nuestra. Ni tampoco debemos preocuparnos porque Dios mismo nos ha dado la vida eterna y por lo tanto esa vida eterna está garantizada para nosotros. Hay personas que esperan recibir todavía la vida eterna. No han creído que Jesús es el Hijo de Dios. No han creído que Él vino a perdonar todos los pecados. No han creído que Él viene a dar vida eterna. Y ellos están esperando recibir la vida eterna. Pero Juan dice que nosotros podemos saber que la tenemos, porque nuestra certeza, nuestra seguridad se basa precisamente en la promesa que Dios nos dio, la vida eterna por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y esto es cierto, ya sea que uno se sienta cerca o lejos de Cristo. Pero si tú no estás seguro de que has nacido de nuevo, no estás seguro de que eres cristiano, pregúntate si en realidad, si en verdad tú dedicas tu vida al Señor. O le estás dedicando a tus cosas, a tus gustos. Lo aceptas como tu Salvador personal y el Señor se ha convertido en el Señor de nuestra vida. Ahí estamos creyendo, debemos saber por fe que de verdad Cristo es el Hijo de Dios, que de verdad Él es el Mesías, que de verdad es el unigénito Hijo de Dios. El Evangelio de Juan fue escrito para mostrarnos cómo podemos recibir la vida eterna. Y la epístola de Juan fue escrita para asegurar a quienes hemos creído que tenemos vida eterna al creer que Jesús es el Cristo. Entonces decía yo que esta primera epístola de Juan parece ser pensada como compañera del Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan encontramos la palabra creer en todo el Evangelio. Es una palabra clave que está en todo el Evangelio de Juan, creer. Y también lo que vemos es que en la epístola, en esta primera epístola de Juan, la palabra que más se nombra en toda la epístola es saber. Saber que Cristo es el Hijo de Dios, saber que tenemos vida eterna, saber que nuestros pecados fueron perdonados. Juan escribió por 4 razones esta primera epístola. La primera razón es para que nosotros seamos felices, que estemos contentos, que estemos alegres. Y en la primera carta, Juan 1:4 nos dice, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. También le escribió para que no pequemos. Dice el 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La tercera razón es para que estemos en guardia contra el error. En primera de Juan 2:26 dice, les he escrito esto sobre los que los engañan. Nosotros debemos aplicar el discernimiento espiritual para saber cuándo están tratando de envolvernos con engaño, de envolvernos con mentira, para procurar apartarnos del Señor. Y la cuarta razón es para que sepamos, para que tengamos esa confianza, esa seguridad. Y dice el versículo 5:13 que acabamos de leer, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros necesitamos tener un comportamiento correcto y es lo que nos aconseja esta primera epístola de Juan. Nos dice que hay 7 pruebas del comportamiento cristiano. Cuando nosotros las estudiamos, vamos a describir cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento como cristianos. Estas 7 pruebas son fáciles de encontrar porque cada una de estas pruebas va acompañada primeramente por la frase si decimos o la frase el que dice. La prueba es esta, que si decimos una cosa y hacemos otra, no estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos. Estamos en plena comunión, no con Cristo, no en amistad, no en compañerismo, no en unidad con Cristo, sino estamos en unidad con nosotros mismos. Porque cuánto más fácil es hablar que hacer. A veces hablamos tanto y lo que hacemos es tan poco que todo lo que dijimos se cuenta como basura. Más vale hacer que hablar, más hechos y menos palabra. Porque a veces hablamos como si fuéramos la crema.
hablamos como si fuéramos la crema, la parte más exquisita de la leche. Y vivimos como si fuéramos leche descremada. Entonces necesitamos nosotros aprender a vivir la vida cristiana, tener un comportamiento como Dios quiere que vivamos. En primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que decíamos es que como testigo del ministerio de Jesús, Juan estaba en condiciones para enseñar la verdad acerca de Cristo. Él fue tan cercano que era una voz autorizada, fue una voz autorizada para hablar de su experiencia con Jesús. Y los lectores de esta carta no habían visto, no habían conocido, no habían oído a Jesús, pero podían confiar en lo que Juan había escrito. ¿Por qué? Porque sabían que era verdad. El ser testigo de la vida de Jesús a Juan le da un valor incalculable, y eso nos hace a nosotros también, creemos en la palabra del Señor, pero la respalda ¿con qué? No con una persona que se imaginó, una persona que vivió al mismo tiempo que Jesús. Somos como estas segundas, terceras, cuartas, 1000 generaciones que hemos nacido de nuevo. Y aunque no hemos nacido, ni hemos oído ni tocado a Jesús en persona, nosotros lo tenemos en el corazón. Somos testigos de que Cristo verdaderamente existe, por la prueba que tenemos con nuestra propia vida de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Somos testigos del Nuevo Testamento y podemos confiar en que lo que nosotros vemos en la Escritura es la verdad. Y aquí vemos que en los versículos 3 y 4, Juan está escribiendo acerca de tener comunión. ¿Qué es la comunión? La amistad, el compañerismo, la unidad con otros creyentes. Y a veces se convierte esto en una verdadera prueba al nosotros tener diferencias de opinión. Estoy hablando entre creyentes, no estoy hablando de creyentes con incrédulos. La comunión que nosotros como creyentes debemos buscar siempre es la amistad, el compañerismo, la unidad con otros creyentes. ¿Por qué? Porque con los incrédulos nosotros vamos a compartirles. No vamos a buscar la amistad, el compañerismo, la unidad con ellos, porque nuestras creencias son distintas. No sabemos si ellos rechazan a Cristo, no sabemos si son ignorantes de Cristo, no sabemos cuál es la condición en la que están. Por eso la comunión, como dice la Escritura, dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Comunión, amistad, compañerismo, unidad con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de amistad, de compañerismo y de unidad, esto que es la comunión tiene que ser con creyentes. Y hay 4 pasos con los cuales nosotros podemos comprobar que verdaderamente estamos buscando una comunión, una amistad, un compañerismo, una unidad. El primer paso es que nuestra relación personal debe estar cimentada en la palabra de Dios. Sin esta fortaleza no va a haber unidad nunca. No va a haber amistad, no va a haber compañerismo. Lo que va a haber son cosas superfluas, cosas por encima nada más, cosas ligeras que no van a permitir que nosotros tengamos una verdadera unidad como cuerpo de Cristo. Todo va a ser superficial, apariencias, yo te veo, tú me ves, ¿verdad? Nos respetamos, nos hablamos, bromeamos, pero hasta ahí. No estamos buscando la verdadera comunión como Cristo quiere que la busquemos. El segundo paso es que debe ser mutuo. Y esto depende de que cada uno de los creyentes busque verdaderamente la unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de otros hermanos. Si bien es cierto que no todos como hijos de Dios pues somos amigos, cuando menos debemos buscar la unidad para que se cumpla el objetivo de la iglesia, que es compartir la palabra en todo el mundo. Y el tercer paso es que debe renovarse cada día esa búsqueda de la unidad por el Espíritu Santo.
La verdadera comunión combina lo social con lo espiritual. No podemos dedicarnos nada más a estar buscando lo espiritual, sino que combina lo social con lo espiritual. Y esto se logra solamente cuando uno tiene una verdadera relación con Cristo. A veces si no hay una verdadera relación con Cristo, esa unidad no llega a cristalizar. Llegamos a ser amigos hasta cierto punto. Llegamos a tener compañerismo hasta cierto punto, pero la verdadera comunión como hijos de Dios no la vamos a encontrar. Esa comunión que había entre los discípulos después de Pentecostés, esa comunión, esa unidad que había con los apóstoles después de Pentecostés, es porque ellos tenían una relación personal con Cristo. Independientemente de su experiencia de haber vivido en el entorno de Cristo, de Jesús, ellos tuvieron esa relación, la mantuvieron por instrucciones del mismo Jesús. Entonces, la misma palabra nos indica que para superar las pruebas, nosotros debemos caminar juntos, debemos hablar juntos, debemos vivir juntos como congregación y debemos comer en la misma mesa. Hay una escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que nos da un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo. Dice Apocalipsis 3, versículo 20, es Dios hablándole a la iglesia de Laodicea. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de Laodicea era rica y se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo. Estaban divididos. Se dedicaron, tanto a las cosas materiales, a las cosas humanas, a las cosas del mundo, que no tenían la presencia de Cristo. Se fueron alejando del Señor. Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres mundanos que ni se daban cuenta que Cristo intentaba entrar a su corazón. Intentaba entrar para cambiar, para terminar de redondear la obra de Cristo en ellos. Porque los placeres de este mundo, como es el dinero, la seguridad, los bienes materiales, la fama, el poder, las riquezas, las relaciones, pueden ser peligrosos porque su satisfacción es temporal y nos puede volver indiferentes al ofrecimiento que Dios nos hace de darnos una satisfacción eterna, completa, absoluta. Si tú descubres que eres indiferente a la iglesia, a Dios o a la Biblia, has comenzado a sacar a Dios de tu vida. La indiferencia es el primer síntoma. Es esa prueba de la que está hablando Juan. Cuando uno empieza a sentir la indiferencia hacia la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la palabra, no, hoy no tengo tiempo. Vamos a orar, no, hoy no tengo tiempo. Acompáñame porque vamos a ver a una persona que está enferma, no, yo no tengo tiempo. Cuando uno empieza a ser indiferente a las cosas del Señor, a la escritura, a la oración, al visitar, al amar, al exhortar, se está uno alejando, está empezando a sacar a Dios de su vida. Por eso siempre debemos dejar abierta la puerta de nuestro corazón y así vamos a escuchar cada vez que Él llame. Deja que entre en tu corazón porque es la única esperanza que tenemos de satisfacción total. Y a veces cuesta trabajo entender esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa que va más allá del pensamiento humano. Jesucristo está llamando a la puerta de nuestro corazón cada vez que sentimos que debemos volver a Él. Porque Él desea tener esa amistad, ese compañerismo, esa unidad con nosotros y quiere que le abramos la puerta. Él es paciente, Él es persistente, no es como nosotros. Tocamos 3 veces y si no nos abre, nos vamos. Cristo constantemente está tocando la puerta de nuestro corazón. Es paciente y persiste en su intento de llegar a nosotros. Pero además, Él no irrumpe, tampoco entra a la fuerza, sino que es un caballero. Nos permite decidir si nosotros le entregamos la vida a Él o no. Debemos saber cómo mantenemos nuestra relación, su poder y también su presencia transformadora en nuestra vida del otro lado de la puerta. ¿Realmente le hemos abierto la puerta a Jesús? ¿La tenemos abierta para estar escuchando su voz, para estar escuchando su llamado? Porque también nosotros somos una familia. Somos una familia porque Dios es nuestro Padre y Jesucristo nuestro hermano mayor, que nos ha dado
el hecho de ser hijos del Rey. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí vemos que la gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en Él. En el pasado, los que ya no están, en el presente y los que van a estar en el futuro. O sea, aquí Dios incluye precisamente a todos los que han creído en Él. Y por eso todos somos una familia, porque tenemos un mismo Padre, al Dios del universo, al único Dios vivo y verdadero. Él es nuestro Padre y Él es la fuente de toda la creación. Él es el dueño de todas las cosas. Es el dueño legítimo de todo lo que tenemos nosotros, porque ha sido provisto por su mano poderosa, por su gracia y su misericordia. Dios promete su amor y poder a cada familia, la iglesia. Esta es una familia. Si queremos recibir sus bendiciones, es importante nosotros buscar esa unidad como cuerpo de Cristo. Que estemos nosotros amándonos unos a otros, que estemos nosotros perdonándonos unos a otros, que estemos nosotros exhortándonos unos a otros y que tengamos esa relación. ¿Por qué? Porque quienes se aíslan de la familia de Dios y tratan de seguir solos, se privan de ese poder de Dios, de esa relación con el cuerpo de Cristo. Y decía yo que hay 7 pruebas en nuestro caminar con Dios. Y hoy estamos viendo la primera, que es caminar en la luz. Caminar en la luz. No caminar hacia la luz. Caminar en la luz, porque Dios es luz. Dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra. Entonces, estamos caminando en luz, no a la luz. No estamos en tinieblas, somos creyentes. Ya no estamos en tinieblas, o no debemos estar en tinieblas. No vamos a caminar hacia la luz, ¿no? La luz ya está en nosotros, que es Cristo. Y nosotros reflejamos el carácter de la luz de Cristo. Dice que Jesús es la luz del mundo. Nosotros no somos la luz del mundo, reflejamos el carácter de esa luz que es Cristo. Entonces, la primera prueba es caminar en la luz. Y esto viene porque la comunión con Cristo, aparte de traer alegría para nosotros, no hay mayor alegría que el compañerismo, la amistad con un amigo. ¿Y ese amigo quién es? Es Jesús. Pero nosotros caminamos con un Dios de luz. Dice Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si mi camino es con Él, caminaré a la luz del amor, a la luz de la gracia, a la luz de la misericordia. No voy buscando la luz ya la tengo, ya la tenemos la luz, porque somos el reflejo de Cristo. Si Él es la luz del mundo y nosotros somos coherederos con Él, nosotros reflejamos precisamente el carácter. Y la luz representa lo bueno, representa lo puro, lo verdadero, lo santo y lo confiable. Eso es lo que representa la luz. Las tinieblas, por el contrario, representan al pecado y representan también lo perverso. Y cuando decimos que Dios es luz, significa que Él es perfectamente santo y veraz, y que solo Él puede sacar a una persona de las tinieblas del pecado. La luz también se relaciona ¿con qué? Con la verdad. Y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno o malo. En las tinieblas, lo bueno y lo malo parecen iguales, pero en la luz se nota lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Se nota la diferencia. En las tinieblas, y nosotros vemos cómo va este mundo, de todos los incrédulos, cómo va el mundo corriendo, buscando una luz que no encuentra. Por eso el último canto de hoy, si se dieron cuenta, 2 de los cantos hablaban de luz. En el temor no hay luz. Y todos dicen, enciende una luz, la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque es la luz que a nosotros nos ayuda a quitar toda tiniebla que hay en nuestra vida. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros decimos que caminamos en luz, caminamos con Dios, el Dios de luz. Si queremos tener relación con Dios,
Debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso. Eso no tiene cabida en nosotros porque puede oscurecer. Y es hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivimos como se nos antoja, sin darnos cuenta que a veces lo que hacemos ofende a Dios. Porque Cristo pondrá al descubierto y va a juzgar esa simulación. O sea, no hay salida, no hay vuelta de hoja. Si decimos que tenemos comunión con Él, el Dios de la luz, y andamos en tinieblas, nosotros mentimos y no practicamos la verdad. ¿Hay algún pecado conocido en tu vida que todavía no lo hayas desterrado? Si es así, todavía no estás caminando en luz, no estás caminando con Cristo. Porque su presencia arroja luz sobre tu conciencia y tu corazón y muestra la presencia del pecado en tu vida. Acompáñenme a Efesios capítulo 5 y el versículo 13. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para nosotros es evitar las obras infructuosas de las tinieblas, todo placer o actividad que derive en pecado. Pero debemos ir un poco más allá. Pablo nos instruye a reprender, a denunciar lo que está haciendo mal en nuestra vida, ya que a menudo nuestro silencio puede interpretarse como aprobación. Cuando estamos en una reunión, cuando estamos con amigos que no son creyentes o personas que no son creyentes y estamos participando de, pues a lo mejor de chistes corrientes, de chistes malintencionados, de doble sentido, malas palabras, imágenes que no debemos ver, palabras que no debemos oír, conversaciones que no nos edifican. Nuestro silencio se interpreta como una señal de aprobación y ahí no estamos caminando en luz. Por eso, Dios quiere que nosotros seamos personas que defendemos lo bueno, personas que vamos a edificar en la vida de los demás. Pero para edificar en la vida de los demás, primero tenemos que tener nosotros nuestro carácter con edificación de lo que es la palabra del Señor. Donde quiera que estemos, tenemos que hablar con amabilidad de lo que es bueno y verdadero. No vamos a pelearnos con nadie por tener una diferencia de opinión. Siempre tenemos que mostrar la luz de Jesús con amabilidad, con respeto, con amor. Un cristiano que camina en comunión con Dios disfruta de la comunión con otros cristianos. Y eso es lo que debemos hacer. A veces nos atrae tanto el mundo que pudiera parecer que esa atracción del mundo hacia nosotros muchas veces pretende alejarnos de la relación que tenemos con el Señor. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Son las pruebas de las que está hablando el apóstol Juan. No está hablando si estás enfermo, no está hablando si te quedaste lastimado, no, él está hablando de todas estas pruebas de que verdaderamente andamos con luz. A veces decimos que andamos con luz porque Cristo mora en nuestros corazones, pero nuestra vida es un desorden. Nuestra vida está llena todavía de cosas negativas, de cosas malas, de adicciones a lo mejor, no solamente a las drogas o al alcohol, a la pornografía, a las malas palabras, al chisme, al estar criticando, al estar juzgando a los demás. Entonces, lo que vemos es que Pablo apela a los efesios a que despierten y se den cuenta de la condición peligrosa en la que algunos duermen. Porque a veces como hijos de Dios pareciera que estamos dormidos en algunas áreas de nuestra vida, que estamos dormidos y esto pareciera ser una indiferencia a la obra del Señor, una indiferencia a estudiar la palabra, una indiferencia a orar por alguien, una indiferencia a exhortar o animar a alguien, de visitar a un enfermo, de visitar a alguien que necesita un apoyo económico, a lo mejor para alguien que necesita ir al médico, un apoyo económico para alguien que necesita comida. Eso es lo que Juan nos está diciendo. ¿Qué tipo de prueba? No es tanto lo que me está pasando a mí, sino yo verdaderamente estoy caminando en el propósito del Señor. Es la prueba que tenemos. O sea, yo verdaderamente soy una luz a donde llego, o soy como esas personas que llegan y todo el mundo se va. Entonces, es tan importante. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en comunión con Cristo,
podemos caminar en comunión con los demás. Buscar esa unidad, esa amistad. No buscar una luz, porque la luz ya la tenemos, repito, ¿sí? Porque quien busca una luz está hablando de otra cosa muy diferente, ¿sí? Hay corrientes filosóficas en donde lo que buscan es una luz. Nosotros no buscamos una luz, la luz ya la tenemos. La luz de Cristo se refleja en nosotros. Entonces, en Juan 1:7, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Bueno, ya hemos platicado que en el Antiguo Testamento los creyentes simbólicamente transferían sus pecados a la cabeza de un animal que después iba a ser sacrificado. El animal moría en el lugar del pecador, redimiéndose del pecado y permitiendo que siguieran viviendo en el favor de Dios. Pero esto era temporal, no era definitivo. Cada determinado tiempo, cada año tenían que repetir este sacrificio. Y la gracia de Dios los perdonaba por su confianza en Él y por haber obedecido los mandamientos que el Señor había establecido en cuanto al sacrificio. Pero estos sacrificios anunciaban el día en que Cristo iba a quitar el pecado por toda la humanidad. Una verdadera limpieza del pecado vino por medio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declaraba Juan el Bautista. El pecado por su propia naturaleza trae consigo muerte. Y esto nosotros lo sabemos. La persona que está en constante pecado está buscando la muerte. Y ese es un hecho tan cierto como la ley de la gravedad. Jesucristo no murió por sus propios pecados, porque Él no los tenía. Y esto nosotros lo debemos entender. En su lugar, por algo que nunca lograremos entender totalmente, una transacción, una operación, murió por los pecados del mundo. Y lo hizo de forma anticipada para todos nosotros, porque Él murió mucho antes de que nosotros naciéramos, pero ya había un plan, ya había algo. Por eso cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos identificamos con Él, su muerte también llega a ser nuestra muerte, la muerte de nuestra vida pasada. Y todo lo pasado tiene que quedar en el olvido, tiene que quedar sepultado en el fondo del mar. Ya no debe haber condenación, ya no debe haber culpabilidad para todo lo que sucedió en el pasado. Descubrimos que de antemano Él pagó el castigo de nuestros pecados y su sangre nos ha limpiado completamente. Y así como resucitó del sepulcro, nosotros resucitamos a una nueva vida en comunión con Él. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha recogido una piedra que ha estado tirada ahí por mucho tiempo? Una piedra que se encuentra uno. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que la levantas y empiezan a correr un montón de animales y cosas, ¿no? Así es la luz. La luz cuando llega al pecado. Es las tinieblas, quitas la piedra, es la luz que llega y todos empiezan a salir. Eso es el efecto de la luz del Señor en nuestra vida. Por eso hay que pedirle al Señor que arroje un reflector sobre nuestro corazón, para que todo lo que no nos ayuda sea desechado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a impedir tener comunión con Cristo, pero la comunión con Cristo nos va a impedir pecar. El pecado nos impide tener comunión con Cristo, pero la comunión con Cristo nos impide pecar. De ahí la importancia de tener esa amistad, de tener ese compañerismo, de tener esa unidad con Cristo y buscarlo como hermanos, como creyentes, hermanos en Cristo y creyentes. No buscar esa unidad, esa amistad, ese compañerismo con el incrédulo, con las personas que rechazan a Jesús. Porque aquí nosotros, en el momento en que también nos contaminemos para rechazar a Cristo, Cristo en el momento del juicio nos va a rechazar también a nosotros. Entonces, en medio de las pruebas, esta fue la primera prueba, caminar en su luz, en la luz de Jesús. No buscar la luz, no estamos buscando
estamos en un túnel donde estamos buscando la luz de la salida. La luz ya está con nosotros, es el reflejo de la luz de Cristo a través de nuestra vida. Nosotros somos esas personas que a donde lleguemos tenemos que ser luminarias. Que toda la oscuridad, todas las tinieblas se vayan con la sola presencia de Cristo a través de nosotros. Y vamos a orar para darle gracias al Señor que nos ayude a salir de en medio de las pruebas y tener ese comportamiento correcto, ese comportamiento adecuado que le agrade a Él. Y vamos a darle gracias, gracias. La palabra dice, pero estas cosas están escritas para que crean que Jesús es el Cristo, para que seamos confirmados en creer que Jesús es el Mesías, el Cristo que vino con su vida a pagar por nuestros pecados. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Padre, te damos gracias, Señor, gracias. Aleluya, Señor, porque has vencido el pecado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Has vencido la muerte mediante su resurrección. Gracias, Señor, por dar la victoria a todos los que creemos a través de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, porque en medio de las pruebas siempre estás tú, dándonos una dirección por medio de tu Espíritu Santo, de tal manera que vamos en el camino correcto. Aunque a veces nos desviamos un poco a derecha o izquierda, inmediatamente el Espíritu Santo entra en acción con una señal de advertencia que lo que estamos haciendo no va a traer bendición para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque estamos confirmados en creer. Te damos gracias porque la fe a veces viene por la lectura de tu palabra, aunque normalmente viene escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú traes la victoria a todos los que creemos en Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque así como Él pagó el castigo de nuestros pecados, su sangre nos ha limpiado. Porque tú eres el único, Señor, que puedes librarnos de peligros ocultos. Eres el único que puedes librarnos, Señor, de enfermedades mortales. Y así como Cristo resucitó del sepulcro, así también nosotros hemos resucitado una nueva vida de comunión con Cristo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias porque caminamos en comunión contigo, disfrutando de la comunión con otros hermanos. Y te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque no somos indiferentes, Señor, a tu obra, sino al contrario, Padre, estamos aplicados para servirte todos los días de nuestra vida, porque evitamos las obras infructuosas de las tinieblas, evitamos el placer o la actividad que deriva en pecado, pero vamos más allá, Señor. Tú quieres personas que defiendan lo bueno, y donde quiera que estemos, Señor, hablamos con amabilidad de lo que es bueno y verdadero. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias porque tu presencia arroja luz sobre nuestras conciencias y nuestros corazones, Señor, muestra la presencia de ti en nuestra vida. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, no queremos ser de las personas que decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, porque entonces somos mentirosos y no estamos practicando la verdad. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias, porque Dios es luz significa que es santo y veraz y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas, así como lo has hecho, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque la luz que se relaciona con la verdad y expone todo lo que existe, sea bueno o malo. Gracias, mi Señor, gracias porque no hay mayor alegría que el compañerismo, la amistad, la unidad con un amigo, con Cristo Jesús. Porque la comunión con Cristo trae alegría, trae gozo a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a comportarnos de esa manera, a tener una vida cristiana, una vida que te agrade, Señor. Y gracias por la gran familia en la que tú nos has puesto.
todos los que han creído en el pasado, todos los que han creído en el presente y todos los que lo harán en el futuro. Todos somos una familia porque tenemos a un mismo Padre, al Padre de Cristo, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues estamos, hay que caminar en luz, caminar en la luz del Señor, en la luz de Cristo, y tratar de comportarnos de una manera que verdaderamente lo honre, lo dignifique, glorifique a Dios con nuestro comportamiento. Muchas veces no nos damos cuenta, pero perdemos el tiempo también de la forma en que no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y por eso es tan importante la relación personal con Cristo. Debemos fortalecer esa relación todos los días, de tal manera que podamos ser sensibles a su voz, a su llamado, sabiendo que Él tiene especial cuidado de nosotros, sus hijos. Así es que iniciemos esta semana con el amor, con el entusiasmo, con las ganas, caminando en la luz del Señor. No buscando la luz, repito, caminando en la luz del Señor. Amén. Nada más anunciamos que tenemos el día 15 de marzo, tenemos la reunión de matrimonios a las 8 de la noche. El día 22 tenemos la reunión de varones. Y el día 31 de marzo, que es el fin de mes, la comida familiar. ¿Vale? Vamos a trabajar, vamos a disfrutar de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida y a cumplir con esa promesa que Él nos ha dado, de que nos libra de peligros ocultos y de enfermedades mortales. Amén. Es una excelente semana. Que Dios los bendiga.